Hoy toca poner el cierre por esta temporada a nuestra serie Eternas Promesas. Nuestro quinteto necesita un escolta. Tenemos a un base como Mark Price, Keith Lee va a jugar de alero, Jim Kadare va a ser nuestro center y Ralph Sampson va a jugar en la posición en la que estaba más cómodo, la de ala pivot. Y como escolta para nuestro equipo de Eternas Promesas hemos seleccionado a Bo Kimble. Gregory Kevin Kimble, lo de Bo vino después, nació el 9 de abril de 1966 en Filadelfia, una de las ciudades norteamericanas donde el baloncesto se vive con más pasión tanto en las canchas como en los playgrounds callejeros. Basta con recordar la banda sonora del Príncipe de Bel-Air para evocar ese baloncesto callejero de la capital de Pensilvania. Y en las calles de Filadelfia es más que probable que ya Bo Kimble y Hank Gathers, su amigo inseparable, entablasen amistad. Con menos de un año de diferencia entre ambos, Gathers era de febrero del 67, ambos coinciden en el Dobbins Technical High School de Filadelfia. Y en 1985, en su año senior, se proclaman campeones de la Ivy League City. Y la química entre ambos jugadores debía ser tal que se produce un hecho muy inusual. La Universidad del Sur de California, la USC, y concretamente su entrenador Stan Morrison, decide reclutar tanto a Kimble, un escolta de 1,93, como a Gathers, un jugador que podía jugar tanto de 3 como de 4 gracias a sus 2,1 metros. El paso de costa este a costa oeste es tremendamente accidentado para ambos jugadores. Sus promedios no son especialmente malos para dos freshmen. En el caso de Bo Kimble se va a 12 puntos por partido y Gathers se queda en 8 puntos y 5 rebotes, pero es todo un diamante en bruto. Sin embargo, a la hora de hablar de la USC, la Universidad del Sur de California, podemos establecer un paralelismo con los Lakers y los Clippers y la USC y la Universidad de UCLA, UCLA. Y en este caso, evidentemente, UCLA son los Lakers y la USC son los Clippers. Y como buenos Clippers, la USC finaliza con un balance completamente negativo esa temporada, un 11-17 que los lleva al fondo de la clasificación de su conferencia, y tras el evidente cese de Stan Morrison, tanto Kimble como Gathers deciden cambiar de aires y trasladarse a la Universidad de Loyola Marymount. Y ya sabéis cómo es el tema burocrático a la hora de cambiar de universidad y seguir siendo jugador de baloncesto, y en este caso, durante la temporada 86-87, tanto Kimble como Gathers no pueden jugar. Llegamos por tanto a la temporada 87-88 y Kimble y Gathers se ponen a las órdenes de todo un entrenador NBA, Paul Westhead. Sin lugar a dudas, en aquel entonces, el técnico más heterodoxo de la competición, partidario de un juego ultra ofensivo que además combinaba con defensas a toda cancha. Eso convertía los partidos en una auténtica bacanal de puntos. Gathers y Kimble coinciden en ese primer año con otro futuro NBA, Corey Gaines. Un Gaines que había hecho un viaje paralelo al de Gathers y Kimble. Hablamos de un jugador que había estado 3 años en UCLA sin llegar a ser titular indiscutible y que decide pasar un año en blanco para jugar su año senior en Loyola. La presencia de Gaines, un jugador que podríamos poner en la posición de escolta, desplaza a Kimble a la posición de alero y Hank Gathers comparte el juego interior con Mike West, otro alero de 2,1 metros, es decir, de su misma estatura, y tenemos por tanto un equipo sin ningún jugador alto. El impacto de la llegada de Gathers y Kimble es enorme y el equipo pasa de récord negativo a liderar su división. Y entre ambos promedian 44 puntos muy bien repartidos, 22 para cada uno. Y una vez llegados al torneo NCAA, en primera ronda se enfrentan a Wyoming, que contaba con 2 NBA como Eric Lechner y Phoenix Dembo. El resultado es totalmente inusual para lo que estamos acostumbrados a ver en partidos NCAA. Wyoming 115, Loyola Marymount 119.
Lechner y Dembo son los dos jugadores más destacados por parte de Wyoming, y en el caso de Loyola, Bo Kimble anota 29 puntos y Hank Gathers se va a 19 con 25 puntos de Mike West. Pero tras esta victoria, Loyola Marymount cae en segunda ronda ante North Carolina por 123-97. Ni Kimble ni Gathers tienen una noche especialmente acertada ante una North Carolina que tenía a J.R. Reed como jugador estelar y en la que también andaban otros clásicos NBA como Scott Williams y un Rick Fox que en este momento era suplente. Pero el partido es un auténtico duelo de bases entre Jeff Fryer, base de Loyola Marymount, que anota 27 puntos, y Rancino Smith, base de North Carolina, del cual no tenía ningún conocimiento previo, que también se va a 27 puntos, y ambos jugadores tienen además un duelo de triples realmente adelantado a su tiempo. La temporada 88-89 es un paso atrás para Bo Kimble. Se pierde una buena parte de los partidos de lo que podríamos denominar temporada regular, y tanto sus números como el balance victorias-derrotas de la universidad se ven por tanto ligeramente resentidos. Ante esta situación y con la marcha de varios seniors, Hank Gathers toma el control absoluto del equipo. Sus números cercanos a los 34 puntos y 14 rebotes por partido, sumados a un 60% de acierto en tiro de campo, lo dicen todo. Kimble está plenamente recuperado de cara a la fase final de la competición. Y en primera ronda, Loyola se encuentra con la Universidad de Arkansas. De nuevo tenemos un resultado típico de los partidos de West, 101-120, pero con derrota de Loyola Marymount. Gathers y Kimble hacen un buen partido con 28 y 24 puntos respectivamente, pero de nuevo Jeff Fryer, jugador del que hablamos en el partido anterior, es la clave de lo que ocurre en este encuentro. Haciendo honor a su apellido, Fryer se convierte en una auténtica freidora de triples que hace una alegoría al básquet del siglo XXI. Fryer anota 5 de los 22 triples que lanza y el 2 de 11 desde esta distancia de Kimble tampoco ayuda. En total, todo el equipo hace un 9 de 39 en lanzamiento de 3, que se convierte en toda una hipoteca imposible de pagar para este equipo. Arkansas, por su parte, con Lee Mayberry y Todd Day como jugadores más conocidos, tiene el Lindsey Howell con un 10 de 11 en tiro de 2 y Mario Credit, vaya nombre, hablando de hipotecas, con 34 puntos a los dos mejores jugadores. Arkansas despliega un juego mucho más serio, lanzan tan solo 9 triples y se llevan la victoria con facilidad. Esto nos lleva por tanto a la temporada 89-90, temporada senior del tándem Kimble Gathers. Fryer es también senior en esta temporada y por tanto el equipo tiene 3 jugadores de último año que lo convierten en un equipo con opciones a todo. Y si en su primera temporada en Loyola, Kimble y Gathers promediaban 44 puntos entre ambos, ahora se iban casi a 65. 35 y 7 rebotes de Kimble y 29 puntos y casi 11 rebotes de Gathers. Pero por desgracia, a pesar de estas cifras, esta temporada no es recordada por lo deportivo. El 9 de diciembre del 89, Hank Gathers sufre un desvanecimiento en un partido frente a la Universidad de Santa Bárbara. Tras este episodio, inmediatamente se le detecta una taquicardia y por tanto comienza a tomar medicación. Concretamente, un medicamento llamado Inderal. Tras 3 semanas, Gathers vuelve a las canchas, pero nota que el medicamento tiene un efecto negativo en él y decide reducir la dosis paulatinamente. De este modo se vuelve a reencontrar consigo mismo y protagoniza un partido histórico ante la Louisiana State,
de Stanley Roberts y Shaquille O'Neal. Ante estos dos gigantes, Gathers se va a 48 puntos y 13 rebotes en un partido que se va a la prórroga y que finalmente Loyola pierde por 148 a 141. Y si este resultado os resulta llamativo, no es ni mucho menos el más alto conseguido por esa universidad en aquella época. Un año antes, en enero del 89, Loyola Marymount frente a la United States International University se fue a un resultado de 181 a 150. Tras el partido frente a Louisiana State, Loyola Marymount encadena una serie de 7 victorias en 8 encuentros. Y ante la cercanía del momento álgido de la competición en el baloncesto universitario, el mes de marzo, con la final del torneo de conferencia y el inicio de la March Madness, Gathers habla con su cardiólogo y decide reducir una vez más su medicación. Esto de por sí ya podía suponer un peligro, pero además existen sospechas de que Gathers suspendió completamente el tratamiento. Esto nos lleva al 4 de marzo de 1990, partido entre Loyola Marymount y los Portland Pilots. Mediada la primera parte y tras realizar un mate, Gathers cae al suelo y aunque intenta levantarse, podríamos decir que prácticamente fallece en el acto. Y con todo lo acontecido antes del fallecimiento de Gathers, parece quedar claro que hubo una mala praxis médica y que podría haberse evitado. De hecho, la familia de Gathers demandó tanto a la Universidad de Loyola como al médico de Gathers y ambos tuvieron que abonar más de $1 millón en compensación tras llegar a un acuerdo. A nivel deportivo, el fallecimiento de Gathers supone la cancelación del torneo de la WCC y Loyola pasa de manera automática al torneo NCAA. Tanto su amigo de toda la vida, Bo Kimble, como el resto de compañeros están en shock, pero deciden que el mejor homenaje que pueden rendir a su compañero es hacer un gran torneo. Y vaya si lo hicieron. En primera ronda, frente a Nuevo México, Bo Kimble se fue a 45 puntos y 18 rebotes en la victoria 111 a 92. Y además añadió una manera de homenajear a su compañero en todos los partidos. Unos partidos en los que siempre lanzaba su primer tiro libre con la mano izquierda. E incluso esto tiene su historia, ya que podíamos pensar que Hank Gathers era zurdo, pero no es así. Lo que ocurre es que, no siendo un buen lanzador de tiros libres, había cambiado de mano y los lanzaba con la mano izquierda. Y si derrotar a Nuevo México State en primera ronda, teniendo únicamente como jugador destacado a Randy Brown, podría ser sencillo, no lo era así el rival que se iban a encontrar en segunda ronda. La siempre poderosa Universidad de Michigan, con Rumeal Robinson y Terry Mills como jugadores estelares. Sin embargo, en ese momento, nada ni nadie pueden parar a Loyola Marymount, que se impone por un 149 a 115. Kimble anota 37 puntos, pero la estrella absoluta del partido es Jeff Fryer, que anota 41 y, ojo, para callarme la boca, hizo un 11 de 15 en lanzamientos de 3. En tercera ronda, el rival es la Universidad de Alabama, que se lleva el partido a su terreno. Tenemos un resultado extraordinariamente corto, sobre todo en un partido de Loyola Marymount, 62 a 60. Por tanto, Loyola, a pesar de este cambio en el ritmo del encuentro, es capaz una vez más de llevarse la victoria ante una Universidad de Alabama que contaba con Robert Horry como jugador estelar. Y justo a las puertas de la Final Four, en la final regional, Loyola Marymount se encuentra con su némesis, la Universidad de Nevada, Las Vegas. Y es imposible evitar hacer un what if y pensar cómo habría sido el duelo entre Larry Johnson y Hank Gathers. Los de Tarkanian se llevan la victoria con facilidad 131
a 101 en un partido en el que Stacey Ogmon es su jugador más brillante. Y Bo Kimble se despide del baloncesto universitario con un encuentro en el que anota 42 puntos con una serie de 8 de 11 en tiro de 3. Y antes de meternos de lleno con la carrera como profesional de Kimble, vamos a hablar de su incursión en el mundo cinematográfico. En 1991, Kimble interviene en la película Heaven is a Playground, película que muchos de vosotros veríais y que llegó a España con el título de Time Out. Además de Kimble, en la película aparece por supuesto Nigel Miguel, jugador que ya hemos comentado en el canal que dejó el baloncesto para dedicarse al mundo del cine, y también tiene un pequeño cameo, por así llamarlo, Hakeem Olajuwon. Y tras hacer este paréntesis, hablando del séptimo arte, volvemos a la NBA y en concreto al draft de 1990. Kimble es elegido en el puesto número 8 por unos Ángeles Clippers que no tenían precisamente al entrenador más dado a dar tiempo a los rookies y a los suplentes, Mike Schuller. Seguro que os suena. Kimble tiene un discreto año rookie siendo suplente de Ron Harper y promediando 7 puntos por partido en los 62 encuentros que disputa. Y la cosa va infinitamente a peor en la segunda temporada de Kimble en la NBA. Juega tan solo 34 encuentros y con el poco respaldo que le daba su temporada rookie, tenía prácticamente los dos pies fuera de los Clippers. Y no tener sitio en los Clippers era prácticamente sinónimo de no tenerlo en la NBA. No obstante, en su tercera temporada entra en un intercambio multilateral que implica a todos los jugadores y equipos que veis por ahí, pero en su nuevo destino, un equipo tan duro y tan difícil como los New York Knicks, Kimble tan solo disputa 9 encuentros y es finalmente cortado al final de esa temporada. Afortunadamente para Kimble, su caché como universitario le hizo firmar un buen contrato y a pesar de solo jugar 3 temporadas en la NBA, estuvo hasta 5 años cobrando un salario de jugador NBA y terminó en total cobrando la nada despreciable cifra de $5.550.000. En la temporada 93-94, la carrera de Kimble prosigue en la liga francesa, concretamente en el Olympique de Lyon. Su experiencia en Francia no es muy larga, 15 partidos en los que promedia 20 puntos y en los que destaca mucho más por su porcentaje en el tiro de 3 que en el tiro de 2. Y tras no consolidarse ni en la NBA ni en el baloncesto europeo, la única salida que le queda a Kimble es la CBA, una competición en la que juega durante varios años. Su primer equipo en la temporada 94-95 son los Rapid City Thrillers. Equipo en el que esa temporada, entre otros muchos jugadores conocidos, juegan Rumeal Robinson, Corey Crowder y Greg Kite. Los Thrillers esperaban de Kimble más de los 10 puntos por partido que aproximadamente llega a promediar y en esa misma temporada lo traspasan a cambio de una quinta y sexta elección en el draft CBA a los Hartford Hellcats. En este equipo disputa 10 partidos en los que promedia unos 12 puntos a las órdenes como entrenador, sí, del mito, de la leyenda, de Retrobasket Spain, de Paul Mokeski. El siguiente destino CBA de Kimble es un equipo que ya de por sí lleva la confusión y que uno no sabe qué deporte practica. Los Lacrosse Bobcats. Tras un año inactivo en lo que podríamos considerar un primer amago de retirada, juega 6 partidos con este equipo con unos números algo mejores que en los anteriores equipos CBA, se va a unos 13 por partido y en ese año también juega otros 6 encuentros en otra liga menor, la IBL, concretamente en un equipo llamado St. Paul Slam, con un escudo con un logo parecido al de la revista norteamericana. Y la carrera de Kimble finaliza en la temporada 97-98 en los Yakima Sun Kings. No es un equipo de la liga china, es un equipo norteamericano de la CBA, concretamente de la localidad de Yakima, Washington.
Paradójicamente, esta es la temporada CBA en la que tiene más continuidad, juega hasta 28 encuentros, coincidiendo por cierto con dos excompañeros en los Clippers, Gary Grant y Benoit Benjamin, y manteniendo los mismos promedios que en el resto de sus años en CBA, unos 10-11 puntos por partido. Y mirando sus estadísticas, tanto a nivel NBA como a nivel CBA, tenemos dos factores que condicionan claramente su trayectoria: el aspecto físico y su porcentaje de acierto en el tiro. Un porcentaje, sobre todo en el tiro de dos, realmente paupérrimo para lo que sería el baloncesto profesional. Una vez retirado, Kimball, entre otras cosas, ha formado parte de una fundación dedicada a la prevención de los fallecimientos por fallo cardíaco. Y en 2022 fue nombrado entrenador del Overbrook High School, de su Filadelfia natal, un instituto en el que cuenta con su hermano Jabbar como ayudante. Y con este último dato realmente reciente y positivo en torno a la vida de Bo Kimble, terminamos este vídeo con el que finaliza la tercera temporada de Eternas Promesas. Os esperamos con más Eternas Promesas en 2025.